sección que es de termodinámica, ¿vale? Este ejercicio se supone que cayó en Andalucía en 2016. Dice lo siguiente: un mol de un gas perfecto cuyo calor molar a volumen constante es CV igual a 5 R medios. Entonces, en el momento en el que vemos ese 5 R medios, pues está muy claro que nos están diciendo que se trata de un gas ideal, ¿vale? Un gas ideal monoatómico, ¿vale? C sub P. No, perdón, este es diatómico. Si la C sub es 5 R medios es porque este es diatómico, ¿vale? Si es diatómico, C sub P es 7 medios de R y CV es 5 medios de R. Y en el caso de que sea monoatómico, la C sub P es 5 medios de R y la C sub es 3 medios de R. Este es un dato que tenemos que saber, no siempre nos lo van a contar. Describe un ciclo de Carnot cuyo rendimiento es 0,5. Pues aquí también, ¿vale? Esto, en el momento en el que leemos ciclo de Carnot cuyo rendimiento es 0,5, ¿vale? Pues entonces lo primero que se nos ocurre es la expresión del rendimiento de un ciclo de Carnot, que es 1 menos la temperatura del foco frío entre la temperatura del foco caliente. Sabiendo que la expansión adiabática realiza un trabajo de 8,314 kilojulios, ¿vale? Cuidado, pásalo a julios, 8.314 julios. Y que en la expansión isotérmica su presión pasa de 10 a 5 atmósferas, calcule a las temperaturas de los focos. Bueno, vamos con el A, ¿vale? A ver, es un ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot sabemos que está formado por dos isotérmicas, ¿vale? Dos transformaciones isotermas, que son estas dos, y por dos transformaciones adiabáticas, que son estas dos, ¿vale? Tenemos, generalmente se suele pensar que los ciclos se recorren en el sentido horario, ¿vale? Así que, bueno, yo he puesto esos 4 puntos, A, B, C, D, de tal manera que de A a B, pues estamos hablando de una compresión isoterma. El proceso de B a C es una compresión adiabática, el proceso de C a D es la expansión isoterma y el proceso de D a A es la expansión adiabática, ¿vale? Ideas que tengo que tener claras, pues en todo proceso adiabático, ¿vale? P por V elevado a gamma es constante, T por V elevado a gamma menos 1 es constante, ¿vale? Y también tenemos, hay otra relación también entre las variables que se deduce a partir de la constancia de estas dos, ¿vale? Gamma, el coeficiente adiabático es la Cp entre la Cv y para un gas ideal diatómico, tenemos en cuenta la relación de Mayer, ¿vale? De Mayer, perdón. Cp, un momento, me vengo arriba. Cp menos Cv es R, ¿vale? Siempre. Bueno, siempre en un gas ideal. Así que, bueno, pues sabemos que para un gas ideal diatómico C sub P es 7 medios de R y C sub es 5 medios de R. A partir de ahí, pues vamos a ver cuáles son las temperaturas de los dos focos. Dato que me dan, el rendimiento es 0,5. Como el rendimiento es 0,5, pues entonces eso es 1 menos la temperatura del foco frío entre la temperatura del foco caliente. Despejamos esta ecuación y resulta que la temperatura del foco frío es la mitad que la temperatura del foco caliente. Más datos que nos están dando, nos dicen, ¿vale? Que nos dicen que en la expansión adiabática, ¿vale? Fíjate, aquí, la expansión adiabática realiza un trabajo de 8,314 kilojulios, es decir, 8.314 julios. Entonces, la expansión adiabática, ¿qué proceso es? La expansión adiabática es el proceso que conecta el punto D con el A, ¿vale? Así que, como ese es nuestro dato, de ahí vamos a partir. Dice adiabático. Entonces, como es adiabático, el calor es cero, ¿vale? Así que esa variación de energía interna solamente va a venir dada por el trabajo. Es un hecho teórico que debe ser conocido, el hecho de que en un gas ideal la variación de energía interna es Nc sub delta T, ¿vale? La energía interna solamente depende de la temperatura. Y nos dicen que esa variación de energía interna es de 8.314 julios, pero tiene en cuenta que es una expansión, ¿vale? Entonces, como es una expansión, en la definición de trabajo, que es menos P diferencial de V, dado que el volumen aumenta, pues ese trabajo tiene que ser un valor negativo. Así que en toda expansión, ¿vale? Vamos a tener un trabajo negativo. Menos 8.314 es igual N
número de moles nos dicen que es 1, ¿vale? Un mol, aquí lo tienes, forma parte del enunciado. La C sub V, ¿vale? N es 1, no lo ponemos. La C sub V es 5 medios de R, 5 medios de R. Y variación de temperatura. La variación de temperatura, si os fijáis, nos estamos moviendo desde el proceso D, que está sobre la isoterma de mayor temperatura, la del foco caliente, a la isoterma del foco frío, ¿vale? Por lo tanto, la variación de temperatura es la temperatura del frío menos la temperatura del caliente, ¿vale? Que todavía no las conocemos. Aquí lo tienes, temperatura del frío menos la temperatura del caliente, pero sabemos de la condición de que el rendimiento sea 0,5, que la temperatura del foco frío es la mitad de la temperatura del caliente. Así que esto ya nos deja una única incógnita. De ahí despejamos y nos sale que la temperatura del caliente son 800 Kelvin y la temperatura del frío, como es la mitad, tiene que ser 400 Kelvin. Así que de esta manera logramos contestar a la pregunta A, ¿vale? La de las temperaturas de los focos. Vamos con la pregunta B. El valor de las variables termodinámicas P, V y T para cada estado. Yo he llamado a esos estados A, B, C y D. Y bueno, pues dado que conocemos, del que conocemos un montón de cosas, es el del proceso que nos conecta D con A. ¿Qué más sabemos? A ver, sabemos que en la expansión isotérmica la presión pasa de 10 a 5 atmósferas. ¿Qué es la expansión isotérmica? Pues la expansión isoterma, a ver, aquí tenemos dos procesos isotermos, el proceso que conecta C con D y el proceso que conecta A con B. Pero la expansión isoterma es la que conecta C con D, porque el volumen es mayor. Así que la expansión isoterma conecta dos estados de presión de 10 atmósferas a 5 atmósferas, porque lo dice el enunciado, ¿vale? Aquí lo tienes. Ahí lo tienes, ¿vale? En la expansión isoterma la presión pasa de 10 atmósferas a 5 atmósferas. Así que, teniendo en cuenta que ya sabemos la presión en el estado C, la presión en el estado D y que tanto C como D están sobre la isoterma de 800 Kelvin, pues podemos conocer muchas más cosas, ¿vale? Como se trata de un gas ideal, P por V es nRT, ¿vale? Aplicamos al estado C, la presión en C por el volumen en C es nR por la temperatura en C. De esto conocemos todo salvo el volumen en C, que podemos despejar. El número de moles es 1, la R es 0,082, la temperatura es 800 Kelvin y la presión en C son 10 atmósferas. De esa, resolvemos y nos sale que el volumen en C es 6,56 litros. Si tenemos en cuenta que C y D están conectados por una isoterma, pues podemos utilizar el hecho de que la presión por el volumen es constante y nos aprovechamos del dato del enunciado, ¿vale? En el enunciado nos dicen que las presiones tanto en C como en D son 10 y 5 atmósferas respectivamente. El volumen de C lo acabo de calcular, así que el volumen de D es fácil de despejar, son 13,12 litros sustituyendo simplemente los valores, ¿vale? Claro, ya tenemos caracterizados perfectamente los puntos C y D y sabemos que el proceso que conecta D con A es adiabático, ¿vale? Entonces, en todo proceso adiabático, pues sabemos que P por V elevado a gamma es constante y que T por V elevado a gamma menos 1 es constante. ¿Qué conocemos de D? Pues a ver, de D conocemos todo. ¿Qué conocemos de A? Lo que conocemos de A es la temperatura, ¿vale? Así que lo que podemos, vamos a utilizar mejor esta ecuación, ¿vale? Porque así nos aprovechamos del hecho de que conocemos la temperatura. Dado que en todo proceso adiabático el producto de la temperatura por el volumen elevado a gamma menos 1 es constante, pues conectamos los estados A y D mediante esa ecuación. La temperatura en A, ¿vale? La temperatura en A, hemos llamado a ver si aparece el dibujo, a este estado, y D es este, ¿vale? D es el que está sobre la isoterma de 800 Kelvin y A está sobre la isoterma de 400 Kelvin. Así que sustituimos valores, la temperatura en A es 400, el volumen de A es lo que quiero saber. La temperatura en D es 800, el volumen en D le acabamos de calcular, son 13,12 litros. Gamma menos 1, dado que gamma es el coeficiente adiabático, Cp entre Cv, lo hemos calculado antes, era 1,4, 1,4 menos 1 es 0,4.
De aquí me queda una ecuación sencillita para el volumen en A y deduzco